A ver, para entender de verdad Maquiavelo no podemos empezar por el hombre, no. Tenemos que empezar por su mundo, un mundo que literalmente se caía a pedazos. Pensemos en el Renacimiento, ¿verdad? Esplendor, arte, pero al mismo tiempo un caos total. Italia era un tablero de ajedrez para las grandes potencias. Y es justo ahí, en medio de ese desastre, donde aparece una de las mentas políticas más, más radicales que hemos visto nunca. Y esta frase es que esta es la clave de todo. Las grandes obras de Maquiavelo, como él mismo reconocía, se escriben res perditas, o sea, cuando todo se ha perdido. Esto no es un académico reflexionando tranquilamente en su despacho, para nada. Es la reacción casi un grito desesperado de un patriota que ve cómo su mundo, su Florencia, su Italia, se viene abajo. Y aquí lo tenemos. Este es el hombre, Nicolás Maquiavelo. Fijaos qué perfil, burócrata, diplomático, historiador, incluso poeta, un poco de todo. Pero si tuviéramos que quedarnos con una cosa, sería esta. Fue un analista implacable, casi quirúrgico, de la realidad del poder. Alguien que no apartó la mirada, que se atrevió a mirar de frente a toda la brutalidad de su época, buscando desesperadamente una salida. Venga, pues vamos a meternos de lleno en ese escenario. Porque para captar de verdad lo que Maquiavelo proponía, es que es fundamental entender la magnitud de la crisis que tenía delante de sus narices. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Estamos en una Italia que es el centro cultural del mundo, ¿vale? Pero a la vez, políticamente, es un desastre, fragmentada, débil, una auténtica paradoja. La civilización más sofisticada del planeta y, como decía el propio Maquiavelo, estaba generando servidumbre. El equilibrio que había entre las ciudades-estado, pues sí había ido al traste. Y claro, los ejércitos de Francia y España campaban a sus anchas por allí, como Pedro por su casa, decidiendo el futuro de los italianos. Y frente a todo este desastre, ¿qué hace Maquiavelo? ¿Se pone a lamentarse? No. Actúa como un médico político. Y lo primero que hace, como buen doctor, es diagnosticar. Y lo hace con una claridad que, la verdad, da hasta miedo. Va directo a las causas de esa enfermedad que se estaba comiendo a Italia por dentro. Y aquí viene lo interesante. Maquiavelo no se queda en la superficie, no le echa la culpa solo a los de fuera, a los invasores. Va mucho más allá. Primero, apunta directamente al papado. Dice que mantenía a Italia dividida a propósito, para su propio interés. Luego, claro, critica a los príncipes italianos, a los que tacha de ineptos. Y ojo, que también se mete con el cristianismo, por promover una humildad que, según él, debilitaba a la gente. Y para rematar, y esto es lo más chocante, mira al pasado reciente, a la época de paz, y no ve una edad de oro, ve un periodo de ocio, de ablandamiento, que dejó a todo el mundo totalmente indefenso. Esta cita de sus discursos es que lo resume todo, ¿no? No había gloria, ni orden, ni honor, solo quedaba la cruda realidad de un fracaso colectivo que lo manchaba absolutamente todo. Y es esa amargura, esa sensación de desastre total, la que se convierte en el motor que le empuja a buscar una salida, por radical que fuera. Y es justo en este punto donde Maquiavelo se convierte en un auténtico revolucionario. Porque no dice, vamos a volver a los buenos tiempos, no. Él propone algo radicalmente nuevo, un camino que nadie, absolutamente nadie, había pisado antes. Esta frase es toda una declaración de intenciones. Maquiavelo sabe perfectamente lo que está haciendo. Sabe que iba a romper con todo, con siglos y siglos de pensamiento político que se basaba en la moral, en la religión. Es consciente de que el camino que empieza a recorrer es un camino solitario y desde luego muy peligroso. Y aquí está su gran idea, su concepto clave, el arte dello Stato, el arte del Estado. De repente, la política deja de ser una parte de la ética, se convierte en una técnica, casi en una ciencia. El objetivo ya no es construir el Estado ideal ni formar al ciudadano perfecto. No, el objetivo es mucho más práctico. Entender las reglas del poder para poder usarlo y, por encima de todo, para sobrevivir. Simple y llanamente. Y esto lo explica de maravilla. Es la gran ruptura. Maquiavelo cambia el foco, pasa de lo que debería ser a la verità effettuale, o sea, a la verdad efectiva de las cosas, a cómo funcionan de verdad, nos guste o no. La pregunta clave ya no es ¿esto es bueno o es malo? La pregunta ahora es ¿esto es necesario para que el Estado sobreviva? Y en ese nuevo juego, la fuerza pasa a ser la pieza central, muy por encima de los ideales. Entonces, vale, si la política es este nuevo arte súper realista, ¿cuáles son sus herramientas? ¿Con qué se juega? O dicho de otro modo, ¿en qué se apoya de verdad el poder de un Estado? La pregunta puede sonar sencilla, pero la respuesta que da Maquiavelo, bueno, hizo temblar los cimientos de todo el pensamiento de su tiempo. A ver, ¿qué es? ¿Las leyes? ¿La voluntad divina? ¿La justicia? Pues ahí está, así de claro y así de crudo, la fuerza.
A ver, dentro de un Estado que funciona, las leyes valen, claro. Pero en la arena internacional, en la relación entre unos Estados y otros, donde no hay un árbitro, el único idioma que todo el mundo entiende y respeta es el de las armas. O sea, que el punto clave es este, y es muy importante. La capacidad de un Estado para usar la violencia de forma organizada no es la excepción, no es algo raro, es la base de todo lo demás. Sin seguridad, que se garantiza con la fuerza, olvídate de leyes, de comercio, de arte, de todo. Primero hay que existir, y luego, si eso, ya nos ponemos a filosofar. Y con todo esto llegamos al meollo de su legado, a una visión de la política, pues eso, sin ilusiones. Una visión que a día de hoy sigue siendo tan relevante como, por supuesto, polémica. Para Maquiavelo, el Estado es casi como un ser vivo, y su primer instinto, el más básico de todos, es sobrevivir. Punto. Todo lo demás, la moral, la piedad, la justicia, queda en un segundo plano cuando la alternativa es desaparecer. La prioridad es existencial, no es moral. Y esto es crucial que se entienda bien. Maquiavelo no es un maestro del mal, como a veces se dice. Su realismo no es una carta blanca para ser cruel por capricho. Es más bien una medicina amarga, sí, pero una medicina para evitar una enfermedad mucho peor. La anarquía, la guerra civil, la invasión. El orden, aunque no sea perfecto, es lo único que nos separa del infierno en la tierra, del caos total. Y para terminar, queda una pregunta en el aire. Si Maquiavelo está en lo cierto, si al final la fuerza es la que decide entre los estados, ¿no estaremos admitiendo entonces que la guerra no es siempre un fracaso de la política, sino a veces su continuación lógica por otros medios? Es una idea, la verdad es que es inquietante, y que conecta directamente a aquella Florencia del Renacimiento con los conflictos que vemos hoy en nuestro propio mundo.